Hola, hola, mis chismosos favoritos. Bienvenidos una vez más a su canal preferido para todas las noticias del mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy, porque ay, Dios mío, esto sí que es grande. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas, más hipeadas y, seamos honestos, más extrañadas de la pantalla. Sí, estoy hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Listos para escuchar el bombazo? Como saben, desde que Asteriscos en Cal Cap Masterisco conquistó nuestros corazones, la química entre Eda y Serkan traspasó la pantalla. Y vaya que traspasó. Su romance fue un cuento de hadas moderno, seguido por millones en todo el mundo. Pero como muchos cuentos de hadas, este tuvo un final inesperado, al menos por un tiempo. La ruptura fue dura para todos, no lo vamos a negar. Sin embargo, el tiempo, ese gran sanador, parece estar haciendo de las suyas. Y hoy, mis queridos amigos, traigo noticias que agárrense de sus asientos. Prepárense porque el tema de hoy es una supuesta propuesta de matrimonio secreta entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo oyeron bien. Sé que muchos están pensando, no puede ser. ¿De verdad? Bueno, respiren hondo porque vamos a desglosar todos los detalles, rumores y pistas que han surgido últimamente. Vamos a analizar la información que tenemos, los indicios que han captado nuestros radares de chismosos profesionales y, por supuesto, vamos a debatir si esto es real o simplemente un espejismo creado por nuestras ansias de verlos juntos de nuevo. Pero antes de sumergirnos en este mar de especulaciones y teorías, les recuerdo, por favor, que le den like a este vídeo si les emociona tanto como a mí la idea de una reconciliación de Hande y Kerem. Y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Porque créanme, el mundo del espectáculo turco siempre tiene sorpresas preparadas. Y nosotros estaremos aquí para contárselas todas. Ahora sí, vayamos al grano. Entonces, ¿de dónde viene todo este rumor? Bueno, como suele suceder en estos casos, la chispa saltó en las redes sociales. Algunos fans observadores, con un ojo para el detalle digno de un detective privado, comenzaron a notar ciertos patrones, coincidencias y, sobre todo, actitudes sospechosas que apuntaban a una posible reconciliación, y no solo eso, sino a una reconciliación con campanas de boda. Uno de los primeros indicios que llamó la atención fue la presencia recurrente de ambos en los mismos lugares, aunque aparentemente de manera separada. Me explico. Por ejemplo, ambos fueron vistos en Bodrum, Turquía, durante el mismo periodo. Ok, Bodrum es un destino turístico popular, dirán algunos. Lo sé. Pero lo curioso es que ambos se hospedaron en resorts muy cercanos, y algunos testigos aseguran haberlos visto en los mismos restaurantes, aunque siempre manteniendo la distancia. ¿Coincidencia? Quizás. ¿Demasiadas coincidencias? Eso ya nos hace levantar una ceja, ¿verdad? Otro detalle que no pasó desapercibido fue el sutil aumento en las interacciones de ambos en redes sociales. No me refiero a likes directos o comentarios públicos, no. Hablamos de follows a amigos en común, menciones indirectas en sus historias de Instagram y, lo más intrigante, el uso de emojis y referencias que algunos interpretaron como mensajes ocultos, claves para el fandom que sigue cada uno de sus movimientos. Ya saben cómo somos los fans, expertos en descifrar códigos secretos. Pero la bomba, la verdadera bomba, explotó cuando un paparazzi turco, conocido por tener fuentes confiables dentro del círculo íntimo de los famosos, soltó la siguiente declaración en un programa de televisión. Tengo información de que Kerem Bürsin le propuso matrimonio a Hande Erçel en secreto, durante un viaje a las Maldivas hace unas semanas. ¡Boom! ¿Maldivas? ¿Propuesta secreta? Esto sí que sube la apuesta. Según este paparazzi, cuyo nombre por supuesto no revelaremos para proteger nuestras fuentes, ya saben cómo va esto, secretos de sumario, la propuesta fue algo muy íntimo y privado, lejos del ojo público. Kerem habría organizado una cena romántica en la playa, con velas, flores y por supuesto un anillo. Al parecer, Hande quedó completamente sorprendida y emocionada, y habría aceptado la propuesta entre lágrimas de felicidad. Ahora bien, es importante aclarar que hasta el momento ni Kerem ni Hande han confirmado ni desmentido esta información. Sus representantes se han mantenido herméticos, evitando hacer comentarios al respecto. Lo cual, seamos sinceros, solo alimenta aún más los rumores. Ya saben cómo va esto. Si fuera completamente falso, probablemente lo negarían de inmediato. El silencio en este caso podría interpretarse como una confirmación tácita, o quizás simplemente están jugando al despiste para mantener la expectación. Los famosos y sus estrategias. Pero la cosa no termina ahí. Otros medios turcos han comenzado a investigar a fondo y han encontrado algunas pistas adicionales que respaldarían la historia del paparazzi. Por ejemplo, se ha confirmado que Hande Erçel viajó a las Maldivas hace unas semanas,
aunque no se sabe con certeza si Kerem Bürsin la acompañó. Además, se ha especulado con la posibilidad de que Hande haya estado luciendo un anillo sospechoso en algunas de sus últimas apariciones públicas, aunque las fotos no son lo suficientemente claras como para confirmar si se trata o no de un anillo de compromiso. Ya le hemos pedido a nuestro equipo de edición que ponga zoom y ralentice esas imágenes hasta el cansancio. Necesitamos ver ese anillo con lupa. Por supuesto, también hay quienes dudan de toda esta historia. Algunos argumentan que es simplemente una campaña de marketing para generar expectación ante un posible proyecto en común entre Kerem y Hande. Recordemos que ambos son actores muy cotizados y que una reconciliación, ya sea romántica o profesional, sería un bombazo mediático que beneficiaría a ambas partes. ¿Un nuevo asteriscos en Calcap asterisco, quizás? La sola idea me da escalofríos de emoción. Otros señalan que Hande Erçel está actualmente en una relación con Hakan Sabank, un empresario turco. De hecho, se les ha visto juntos en varias ocasiones y parecen estar muy enamorados. Han sido fotografiados en cenas románticas, en escapadas a Europa y hasta en reuniones familiares. ¿Sería posible que Hande estuviera dividida entre dos amores? ¿Estaría considerando dejar a Hakan por Kerem? Esto se pone cada vez más interesante. El triángulo amoroso que nadie vio venir, di qué triángulo. Pero, mis queridos chismosos, aquí es donde entra en juego nuestro papel como detectives de la farándula. Tenemos que analizar toda la información, sopesar las pruebas y, sobre todo, confiar en nuestra intuición. ¿Qué creen ustedes? ¿Es real la propuesta de matrimonio secreta? ¿Están Kerem y Hande realmente juntos de nuevo? ¿O todo esto es simplemente un espejismo creado por nuestras ganas de verlos felices para siempre? Personalmente creo que hay razones para ser optimistas. La química entre Kerem y Hande es innegable. Su conexión es evidente tanto en la pantalla como fuera de ella. Esas miradas, esas sonrisas cómplices, esos roces accidentales durante las entrevistas. ¡Ay, Dios mío!, la química es palpable. Y aunque su ruptura fue dolorosa, el tiempo y la distancia podrían haberles ayudado a madurar y a darse cuenta de lo que realmente importa. Además, el hecho de que ninguno de los dos haya negado rotundamente los rumores es un indicio bastante fuerte. El que calla otorga, como dice el dicho. Por supuesto, también existe la posibilidad de que todo esto sea falso. Que se trate simplemente de una estrategia de marketing, de una coincidencia o incluso, de una confusión por parte de los medios. Pero, ¿saben qué? Prefiero creer en la magia del amor. Prefiero pensar que Kerem y Hande están destinados a estar juntos. Y prefiero imaginar una boda de ensueño en las Maldivas, con todos sus amigos y familiares celebrando su amor. Me los imagino caminando por la playa, tomados de la mano, con el sol poniéndose en el horizonte. Una imagen de postal. Para profundizar en este análisis, contactamos a varios expertos en el mundo del espectáculo turco. Hablamos con periodistas de renombre, con insiders de la industria y hasta con algunos antiguos compañeros de trabajo de Kerem y Hande. Queríamos tener todas las piezas del rompecabezas. Una periodista que ha seguido de cerca la carrera de ambos nos comentó: Kerem y Hande siempre han tenido una relación muy especial. Incluso después de su ruptura, se mantuvieron en contacto y se apoyaron mutuamente en sus proyectos profesionales. Creo que siempre ha habido un cariño muy grande entre ellos, y no me sorprendería que hayan decidido darse una segunda oportunidad. Otro insider, que prefirió mantenerse en el anonimato, nos reveló: sé que Kerem siempre ha estado muy enamorado de Hande. Él es un hombre muy apasionado y romántico, y creo que ella es la mujer de su vida. Después de la ruptura, él quedó muy afectado, pero nunca perdió la esperanza de recuperarla. Ay, Kerem, eres un romántico empedernido. Así nos gusta. Pero no todos son flores y corazones. También hablamos con un representante de relaciones públicas que ha trabajado con varios actores turcos de renombre. Su opinión fue un poco más cautelosa: es muy común que las celebridades utilicen los rumores de romance para generar expectación y aumentar su popularidad. En este caso, no descarto la posibilidad de que Kerem y Hande estén jugando con los medios para promocionar un nuevo proyecto juntos. No creo que haya que dar por sentado que están comprometidos. Esa es una perspectiva fría y calculadora. Pero no podemos descartarla. Otro punto importante a considerar es la presión mediática que sufren las celebridades en Turquía. La prensa rosa turca es implacable y los famosos son constantemente acosados por los paparazzi. Es comprensible que Kerem y Hande quieran mantener su vida privada alejada del ojo público, especialmente si están intentando reconstruir su relación. Imagínense lo difícil que debe ser vivir con la constante vigilancia de los medios. Además, la cultura turca es muy conservadora en algunos aspectos. El matrimonio es una institución muy valorada, y las relaciones extramatrimoniales son mal vistas por la sociedad.
Si Ande estuviera realmente considerando dejar a Akansabank por Kerem, tendría que enfrentarse a una gran presión social. La reputación lo es todo en ese mundo. Pero volviendo a los indicios que apuntan a una reconciliación, hay un detalle que no podemos pasar por alto: la reacción de los fans. El fandom de Kerem y Ande es uno de los más grandes y apasionados del mundo. Desde el final de Asteriscos en Calcap Masterisco, los fans han estado pidiendo a gritos una reconciliación entre los dos actores. Han organizado campañas en redes sociales, han creado fanpages dedicadas a la pareja y han escrito miles de mensajes expresando su deseo de verlos juntos de nuevo. El poder del fandom es innegable. Y los fans, como ya dijimos, son expertos en detectar patrones y coincidencias. Han analizado cada una de las fotos y vídeos de Kerem y Ande, buscando pistas que confirmen sus sospechas. Han notado que ambos han estado utilizando la misma ropa, que han estado visitando los mismos lugares y que han estado utilizando las mismas frases en sus publicaciones en redes sociales. Son como detectives privados. Además, los fans han estado contactando a personas cercanas a Kerem y Ande intentando obtener información sobre su relación. Han escrito mensajes a sus amigos, a sus familiares y hasta a sus representantes. Son incansables. La presión de los fans puede ser un factor importante en la decisión de Kerem y Ande de darse una segunda oportunidad. Después de todo, ellos saben que cuentan con el apoyo incondicional de sus seguidores. Y eso puede ser muy valioso en una relación que ha estado marcada por la controversia y la presión mediática. El amor del fandom puede ser un gran incentivo. En cualquier caso, prometo mantenerlos informados de cualquier novedad que surja al respecto. Estaré atenta a cada movimiento, a cada rumor, a cada pista que nos acerque a la verdad. Y por supuesto compartiré toda la información con ustedes en este canal. No dudaré en llamar a mis contactos, interrogar a mis fuentes y hasta viajar a Turquía si es necesario. No escatimaré esfuerzos para traerles la verdad. Así que, mis queridos amigos, permanezcan atentos. Porque la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel está lejos de haber terminado. Y quién sabe, quizás estemos a punto de presenciar el final feliz que todos hemos estado esperando. Preparen los pañuelos para las lágrimas de felicidad. En resumen, hoy exploramos el rumor explosivo de una supuesta propuesta de matrimonio secreta entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Analizamos las pistas, los indicios y las declaraciones de los medios turcos. Consideramos las diferentes perspectivas, entrevistamos a expertos en el tema y sobre todo, confiamos en nuestra intuición. La verdad es que por ahora, no hay confirmación oficial, pero la esperanza sigue viva. Y nosotros, como buenos fans, seguiremos de cerca esta historia hasta el final. Hasta que tengamos la confirmación oficial o la negación rotunda. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este viaje de chismes y especulaciones. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Su apoyo significa el mundo para mí. Ustedes son mi familia chismosa. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Hande están juntos de nuevo? ¿Creen que la propuesta es real? ¿Qué les gustaría ver en el futuro para esta pareja? ¿Se imaginan una boda por todo lo alto con alfombra roja y retransmisión en directo? ¿O prefieren algo más íntimo y privado? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus teorías y opiniones. Sus comentarios son el combustible de este canal. Y antes de despedirme les recuerdo que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que también son fans de Kerem y Hande, y que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras actualizaciones. Porque como les dije, el mundo del espectáculo turco siempre tiene sorpresas preparadas. Y nosotros estaremos aquí para contárselas todas. Seremos sus ojos y oídos en el mundo del espectáculo turco. Además, síganme en mis redes sociales, enlace en la descripción, para estar aún más conectados y para no perderse ninguna de mis publicaciones. Allí podrán encontrar fotos exclusivas, vídeos detrás de cámaras y hasta adelantos de nuestros próximos vídeos. No se lo pierdan. Gracias de nuevo por su apoyo. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y que viva el amor. Y que viva el chisme. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. No se olviden de dejar sus comentarios. Chao, chao.